¿En verdad es tan divertido como dicen? Bueno, no sé, pero pues entretenido sí. Ya llevamos como 3 días jugando, pero bueno, vamos a darle. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su cerebro y se queda en su corazón. Ya regresamos otra vez al ritmo. ¿Qué tal, Diana? Una semana más, un podcast más. Bien, bien, aquí Neto, voy aprendiendo y descubriendo tal vez algo que ya estaba ahí hace mucho tiempo, pero que luego cuando uno no es curioso, o sí es curioso pero no lo ha conocido, Sí. bueno, ya me hice aquí bolas, pero ahorita veremos. Yo siempre he dicho que este juego es tan viejo como el ajedrez. Seguramente, sí. Acá, ahorita presentamos al invitado porque ya es de casa. Sí, ya es local, ya juega de local. Y detrás del vidrio de la consola, niveles, desniveles. El dueño de la consola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por dejarnos llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Y hoy en una mañana nublada, un domingo de verano, Sí. directamente grabando en vivo desde el pueblo mágico de Metepec, en el Estado de México. Cielo azul, tierra de dioses. El tierra de la Garañona. Sí. Sí. Hoy, como ustedes ya pudieron darse cuenta en el título, vamos a hablar de estos juegos que nos implican crear un personaje y al cual le podemos dar connotaciones propias o quizá todo aquello que no nos atrevemos. Y para hablarnos de esto, hoy está con nosotros Beto Zarza. Ustedes ya lo conocen desde casa. Hola, Beto. Hola, ¿cómo están? Ya tenía tiempo que no los veía. Sí, Beto. Sí, ya nos teníamos muy abandonados. Sí. Y hoy regresó pues para darnos instrucciones y jugar un rato. Así que es. Ya llevamos como 3 días con este mismo. Estamos ahí, entre que leyendo, investigando, pero no es lo Sí. mismo verlo que, digo, nada más leerlo que ya verlo y así. Cuando Beto llegó y sacó todo el equipo fue así de, ok. Sí, no, llegó y sacó así como que toda una biblioteca y dijo, bueno muchachos, dije, voy a estudiar más que en la escuela, en serio. Sí, de hecho hay un meme que dice que realmente Dungeons and Dragons es como el juego Hagamos la tarea. Sí. Oh, sí, yo creo que sí. Yo creo que trae más libros que los que yo utilicé en la biblioteca pública. Hoy sí nos quedamos sorprendidos, pero sí, efectivamente, justamente Beto nos decía cuando llegó, ¿no? Para poder jugar, hay que leer. Sí. Y hablábamos un poquito acerca de estos juegos, justamente estos juegos de rol, no solamente del que hablaremos hoy en particular, sino de estos juegos que justamente nos permiten descubrir, analizar personalidades, características y lo que nos podremos atrever a hacer o no ser. Sí, sobre todo todos estos juegos, como cualquier juego, nos da ventajas y nos ayuda, y desventajas, y nos ayuda mucho en las partes personales, que ya aquí Beto nos va a ir diciendo poco a poco. Sí. Sí, vamos a ir desmenuzando y sobre todo hoy no va a ser así como que no nos vamos a portar muy así de es que soy un mago nivel 28. ¿Por qué no? Bien, ahorita antes de empezar a grabar aquí, yo le preguntaba a Beto un poquito de la historia de este juego, ¿no? Y nos comentaba que es un juego que surge alrededor de los años 70, o sea que ya lleva su ratito. Y la pregunta en específico sería, ¿ha evolucionado el juego? ¿Se ha mantenido? Ha evolucionado muchísimo. Realmente empezó en el 74. Justamente fue en Estados Unidos donde se publicó el primer juego de rol, que es Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones. Seguramente lo conocen porque está mucho en la cultura pop. Todos vimos Stranger Things, ¿no? Sí. O a lo mejor, incluso, ¿se acuerdan de esas películas de Freddy Krueger? Pesadilla en la calle del infierno. Sí, me acuerdo más de eso. En la tercera hay un chavo que lo persigue Freddy Krueger, que justamente vence a Freddy Krueger gracias a Dungeons and Dragons. Eso está muy, muy curioso. Y justamente fue Gary Gygax y Dave Arneson los creadores de...
Uno empezó con un pequeño manual acerca de cómo poder jugar. Digo, al final de cuentas la herramienta primaria es la imaginación, pero es una imaginación, digamos que controlada. No vas a poder como hacer cosas que tu personaje no podría hacer. Por ejemplo, se imaginan ustedes a un vampiro caminando en Acapulco a medio sol. Entonces, justamente nada más que brille, porque eso sí eso fue demasiado y ahí no me checa con un vampiro, ¿eh? Bueno, eso sí, pero justamente para eso sirvió este manualito, para hacerlo un poco más controlado, pero usando toda la imaginación. Y ha estado evolucionando, ¿no? Han salido pequeños juegos a raíz de Dungeons and Dragons, como un tipo de juego que se llama Black Hack, que es como Dungeons and Dragons, pero simplificado, ¿no? Y la primera versión, como les decía, fue en el 74 y ahorita vamos en la 5ª edición del juego. Siempre simplificándole, agregándole más cosas, más historias. Ahorita Wizards of the Coast fue la editorial que tomó como las riendas del juego. Y ellos son los que se dedican a crear como las historias oficiales. Ya, o sea, no es aquí de yo creo mi personaje desde cero, ya hay algunas reglas, ya hay ciertos candados de decir, bueno, si eres tal personaje no puedes hacer estas cosas o tienes estas limitantes como todos los seres humanos. Justamente, para crear un personaje, lo que necesitamos es un manual de jugador. En un principio, el juego estaba pensado para que sea para todo público. El manual estaba gratis en internet, entre los usuarios. Los Dungeon Masters, o que serían los guías del juego, se le repartían entre ellos, ¿no? Ahorita ya se está comercializando un poco, sobre todo porque no es cierto, este año salió una película. Y bueno, ayer justamente que fui a una librería que tiene nombre de ahí una persona muy importante, pregunté por los libros y están agotados a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Y no nada más que traigo yo aquí conmigo, que es el manual del jugador, sino todos los libros están agotados. Entonces, como les decía, es un relajo. Les voy a platicar un poquito en forma rápida. Ustedes me van dando las preguntas. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer para crear un personaje? Primero que nada, tienes que llegar ya con una idea de lo que quieres, ¿no? Si quieres ser el típico paladín que es el héroe y el salvador. O sea, de entrada tengo que saber qué escoger. Más o menos. Que también puedes llegar sin tener idea y agarrar el libro y irle buscando por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, primero tienes que escoger una raza. Usted puede escoger entre humano, entre enano, elfo, mediano. Medianos son, digamos, como los hobbits, ¿no? Pero no podemos decir eso porque nos demandan. Un dracónido. Un dracónido es como una especie humano dragón. Un gnomo, un semielfo, un semiorco y un tiefling. Los tieflings serían como los diablillos. Una vez que tú ya eliges cuál es la raza que quieres, y cada una de ellas tiene diferentes proficiencias en algo, desventajas en otras cosas, tienes que escoger una clase. Las clases podrían ser si quieres ser el típico bárbaro, ¿no? Que va y solo lucha, que no tiene mucha inteligencia y se avienta a los trancazos, va, pero también existe la parte de bardo, brujo, clérigo, druida, explorador, guerrero, hechicero, mago, monje, paladín, pícaro, y me puedo seguir. Entonces, a partir de ahí es la base. Y bueno, vengan preguntas y les voy platicando. Ok, sí, porque yo me estoy inclinando por un orco picarín. No, es que Beto luego vio mi cara porque estoy aquí viendo el libro y yo, o sea, entonces en cada capítulo vienen las indicaciones o características de cada personaje. Exactamente. Y está padre porque viene, es muy parecido a lo que nosotros vemos en todas las películas de la cultura popular. Vámonos con una de las más fáciles de hablar, que es El Señor de los Anillos. Por ejemplo, un enano tendría proficiencia, en la parte de cavar, en la parte de hacer túneles, en historia en cuanto a la piedra, a diferencia de un elfo, que el elfo es un personaje un poco más mágico, ¿no? Digamos que el humano es como neutral. Entonces así nos vamos basando, y ahora sí depende mucho de qué es lo que quieras hacer tú en el juego, es hacia donde tienes que inclinar un poquito. Sí, ya. Y déjenme decirles, o sea, ¿por qué hago la pregunta? Porque estoy viendo el libro y estoy viendo que en cada capítulo viene un personaje, o un tipo de personaje, y entonces quiere decir que solo este primer libro, este manual de personajes, es exclusivo para que identifiques las características y digas, quiero ser este. Exactamente, porque no es nada más así como tú le decías, quiero ser un orco pícaro, ¿no? También tienes que decir cuál es su trasfondo, cuál es la historia de tu personaje, de dónde viene, qué hizo antes de la partida. Te lo puedes inventar tan grande o tan corto como tú quieras. Digo que es un orco que tenía una cantina en un pueblo mágico donde servía tragos a todo mundo. Y totalmente válido, y a partir de toda la partida tú tienes que quedarte con ese trasfondo.
Y se va desarrollando tu historia a partir de ese trasfondo. Esto tiene no sé, esta parte de jugar con la psicología del personaje, es decir, crearle un pasado para que pueda reaccionar en un futuro. Exactamente, o puede ser como al instante. Por ejemplo, yo la primera vez que llegué al mundo de Dungeons and Dragons no tenía idea, ¿no? Sí, como nosotros ahorita vamos. Exactamente, entonces yo de ahí fue como, elfo, quiero tener orejas puntiagudas, soy psicólogo, un clérigo, por ahí va, ¿no? Me preguntó el guía o el Dungeon Master, ok, ¿cuál es tu trasfondo? Yo como, no tengo idea. Obviamente el libro te va ayudando un poquito. Y hay un trasfondo que se llama amnésico o alguien que pierde la memoria. Entonces dije, ok, voy a ser un personaje que no sabe nada. Y mi único trasfondo fue, un día mi personaje se quedó dormido en un árbol, le cayó una piña en la cabeza, perdió todas las memorias, pero se conectó con el dios de la naturaleza. O sea, y así empecé yo. A mí me pasó así un domingo en la mañana, desperté sin saber cómo había llegado, con 500 pesos en la bolsa y un chocolate en la otra mano. ¿Qué onda conmigo? Y lo que te cayó en la cabeza en lugar de ser una piña fue un cantarito, ¿no? Sí, pero imagínate, puedes utilizar esas experiencias, a lo mejor, para decir, bueno, voy a crear mi personaje, porque recuerdo que alguna vez me pasó esto y así, y me hubiese gustado reaccionar así, entonces tal vez puede ser la mejor opción. Exacto, y también tiene mucho la parte de ti. Hay personas que se deslindan completamente de su ser dentro del juego, pero la mayoría de las personas nos proyectamos con nuestro personaje. Una de dos, o hacemos lo que realmente haríamos en vida, o hacemos todo lo contrario para ver cómo es la contraparte. Sí. Perder esa parte del control que tenemos en la vida. Entonces, este es un juego que sí o sí se tiene que jugar en equipo. Sí, de hecho, el número mínimo de personas para jugar son 2, que sería el Dungeon Master, el guía del juego, y una persona más, pero realmente sería medio aburrido jugar tú solo. Entonces lo que yo hago cuando me ha tocado eso es que la persona que está jugando tiene que jugar con 2 personajes. Y se vuelve más complicado porque tienes la dualidad, ¿no? Exacto. Sí. Claro que tienes una ayuda, que tienes tus hojas de personaje, donde tienes toda la información de personaje. Se las enseño un poquito y no sé si pueden compartir fotos dentro del podcast, pero para que se las pongan. Aquí, por ejemplo, viene, primero que nada, tu nombre, cuáles son tus razas y lo que habíamos platicado, cuáles son tus habilidades, ¿no? Las tiradas se hacen por habilidades. Por ejemplo, si, no sé, hay alguien que está enfermo, pues tú tienes que hacer una tirada de medicina, ¿no? Entonces, es lo que te sale en el dado. Ahorita hablamos específicamente de los dados. Y le tienes que sumar lo que tienes dentro de la habilidad de medicina, ¿no? Y así es como se va jugando. Pero al mismo tiempo, tienes tus rasgos de personaje, tus ideales, con quién te vinculas, por ejemplo, un dios o un familiar o lo que sea. Cuáles son tus defectos, cuáles son todas tus características, cuáles son tus armas. Entonces es un juego muy completo. Y si no fuera suficiente, viene otra hoja donde es completamente de tu trasfondo. La verdad es que yo no hice la tarea, no la llevé. La tengo en mi mente. Y tienes tu hoja de hechizos. Porque hay algunas, por ejemplo, los elfos, como les había platicado, son muy mágicos. Yo tengo 16 hechizos de diferentes niveles. Y pues es cosa de írtelo aprendiendo. O tener tu manual contigo y echarle una ojeada antes de castigar cada uno. Estos hechizos ya están establecidos. Así es. ¿Y cómo los vas adquiriendo? ¿Durante las partidas? Dentro del manual de jugador, cada vez que tú subes de nivel, el mismo manual de jugador te va indicando. Déjenme buscar alguno rápido. Por ejemplo, vamos a ver un monje. Dentro de los aspectos del monje te viene la parte principal de cómo empezar la aventura y el mismo libro te va diciendo, por ejemplo, les voy a leer uno, a lo mejor cuando tú llegas al nivel 14, que se llama Alma Diamantina, ¿no? Y ahí te dice, a partir del nivel 14, tu dominio de ki te otorga competencias en todas las tiradas de salvación, ¿no? Entonces, el mismo libro te va a ir guiando. Okay. Ahora, tú como Dungeon Master puedes jugar súper cuadrado y solo basarte en el libro, o cerrar el libro y utilizar tu imaginación, ¿no? Esa es la parte padre. Yo espero eso porque el único hechizo que me sé es de vampiro fronterizo, a pesar de tus hechizos. Y ya lo demás sigue con Polo, ¿verdad? Y es que, fíjate, pasa mucho. Por ejemplo, yo tengo 3 partidas a la semana. La primera partida que tengo, que es los miércoles en mi casa, su casa, Gracias. Es una partida en la que yo le estoy haciendo súper cómica, porque no me sale ser serio, ¿no? Sí. Y por ejemplo, mis jugadores hacen este tipo de chistes del vampiro de fronterizo y van sacando por ahí chascarrillos. Luego tengo, por ejemplo, las de los sábados,
Y la de los sábados, el guía o el Dungeon Master es súper serio. Bueno, no tanto, pero sí es una partida un poco más seria, donde sí hay bromas, pero no se me permiten tanto. Y por ejemplo, ahora en un curso de verano que hice con los niños, hice una partida súper seria de vampiros, donde no cabían esas bromas, ¿no? Ya. Fíjate. No, Era una partida de vampiros, no entraba mi hechizo. No, es interesante porque dependiendo pues, del grupo de jugadores, se pueden ir generando diferentes ambientes. Sí. O sea, no es necesario que sea tan estricto como dice, hay partidas que pueden ser un poco más relajadas, pero también creo que tiene que ver mucho con las características, no de los personajes, sino de los jugadores, ¿no? ¿Qué tanto están dispuestos a entrarle o al relajo o a la seriedad? Y como que ahí también se van haciendo unas como comunidades o tribus, ¿no? También. Yo lo siento que es como entrar a una taberna, a un bar, ¿no? O sea, en los grupitos. No, sobre todo, sabes que un bar siempre tiene ciertas reglas no escritas, que por ejemplo hay lugares donde no aceptan mujeres, ¿no? Y cuestiones. Yo creo que ha de haber grupos igual aquí, ¿no? Ah, muy bueno que lo digas. Aquí hay dos cosas curiosas. La primera es que como tal no te lanzas a jugar en la primera partida. Las partidas duran aproximadamente de 1 a 4 horas. Ahora sí que los videos jugadores es lo que lo establecen. Pero el primer día se hace algo que se llama sesión 0, que es la creación de los personajes, donde el guía tiene que preguntar hacia dónde se quiere orientar la historia, si va a haber temas como picosos, o si va a ser plano, si se va a poder hablar de temas cancelables, o si va a ser como un poquito más funcional. Entonces todo eso se hace en la sesión 0. Y la segunda parte que me preguntas, que lo comparas con una cantina, es como una tradición de Dungeons and Dragons, que el ambiente... Es más, voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ahí insertemos algunos sonidos de taberna. El Dungeon Master empieza así como, ok, nos encontramos en una taberna, escuchamos ruidos de vasos chocando, risas por acá, vemos un enano volar por los aires, hay júbilo, y de repente se ve como dentro de la puerta entra una criatura, y es donde ustedes se presentan, ¿no? Pero es curioso cómo normalmente empieza siempre en una cantina. En una taberna. Sí, ya ves. Te digo. No anda perdido. Y esto que ahorita mencionabas algo de que la sesión 0. Entonces, por ejemplo, desde la sesión 0 deben de estar todos los que van a jugar, o se pueden ir añadiendo, o cómo es. Se puede ir añadiendo. Realmente, como les platicaba hace rato, mínimo de jugadores son 2. Máximo, yo les recomiendo que sean 8 jugadores más el guía. ¿Por qué? Porque si no, cada turno o cada ronda se vuelve larguísima, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, empezamos siendo 6. En el espacio en el que jugamos, de repente iban algunas personas de otras mesas o algunas personas que no tenían idea que estábamos jugando y nos quedaban viendo y era como, oye, ¿podemos entrarle? Entonces, cosa de la imaginación del guía de cómo puedo introducir a esos nuevos personajes. No, si son héroes que vienen de otra aventura, o si de repente era un NPC y se convierte en un personaje. Entonces, todo eso parece vale. Íbamos cabalgando sobre el camino viejo. De repente vimos un retén federal y dijimos, sorprendidos nosotros, ¿qué ocurrió? Sí. O sea, es que esta parte es la que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque yo decía, bueno, se habla de una sesión 0 y a lo mejor en esa sesión 0 tendrían que estar todos los involucrados o todos los jugadores, ¿no? Entonces ya ahorita Beto nos aclara eso de que no, o sea, te puedes ir integrando y, por ejemplo, a una partida nos dices, ¿no? Puede durar hasta 4 horas, entonces tiene un principio y un final, obviamente. Claro, bueno, aquí les platico un poquito la parte de las historias. Están, como les platicaba, la historia oficial, que se las publica Wizards of the Coast. Normalmente tiene una duración de 4 sesiones de 4 horas cada una. Sin embargo, también hay algo que se llama One Shot, que es una partida de una sesión de 3-4 horitas y se termina. Y están los homebrews, que es ya cuando el Dungeon Master crea la historia. Y por ejemplo, hay un homebrew súper famoso, empezó justamente con otro podcast, empezaron como prueba y se volvió tan grande que ahorita tiene ¿cómo se dice? 2 temporadas en Amazon Prime su partida y llevan jugando como 2 años seguidos. Okay. Ah, caray. Ya escucharon, así que aténganse porque si nos clavamos en esto vamos a hacer un podcast nada más de... para partidas.
Ok. Y entonces, una vez que ya estamos en la sesión 0, ya tenemos o ya conocemos a los personajes y elegimos uno, ¿cómo se inicia? Ya que todos están, bueno, les platico un poquito más de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Okay. Como les había platicado, es razas, clases, trasfondo, hasta ahí nos quedamos. Luego el equipo que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Desde con cuánto dinero empiezan la partida, qué trae su mochila, que traen puestos, sus armas, sus armaduras, sus escudos, cuáles son las herramientas, si ustedes van a tener una montura o un vehículo, cuáles son las cosas que les gustan. Todo, digo, es muy muy grande, ¿no? Incluso llega un momento en el que pasa lo que se llama multiclase, que es, ok, yo ya fui elfo clérigo, pero ahora quiero ser elfo clérigo y que tenga un poquito de bardo, porque me gusta cantar en la partida, ¿no? Todo eso se puede ir haciendo, y bueno, tú lo puedes hacer tan grande o tan pequeño como tú quieras. Puedes agregarle una deidad, puedes agregarle un montonal de cosas, y como les decía, la parte de los trucos y las magias sí es cosa de leer cada uno de los trucos. Les voy a enseñar cuál es únicamente el apartado de los trucos, que vienen siendo como unas 60, 70 páginas de todos los trucos que vienen. Entonces, como les decía, es sí o sí nos tiene que gustar leer para poder jugar. Una vez que ya terminamos de crear nuestro personaje, es la primera sesión. Normalmente se hace una semana después, y es el inicio de la aventura. A mí me gusta mucho empezar con el final. ¿Cómo es esto? Darles un pequeño avance de hacia dónde van. Vamos a imaginar El Señor de los Anillos, una vez más. Empieza justamente con la historia de Sauron, ¿no? Y de por qué dominó el mundo un poco antes de empezar con la parte de la Comunidad del Anillo, para que los jugadores sepan hacia dónde van. Pero igualmente, si quieren que sea súper de misterio, no le digan absolutamente nada y a ver qué se encuentra en la partida. Y ahí es donde está complejo, porque el guía lo que tiene que hacer es, digamos, como el esqueleto del juego, y a partir de ahí ir aceptando lo que los jugadores vayan diciendo, ¿no? Porque tú puedes tener una idea como súper rígida, pero los mismos jugadores te rompen el esquema, ¿no? Porque ellos no tienen tu misma lógica, y sus decisiones es lo que va haciendo el cuerpo del juego. ¿Qué tanto influye, por ejemplo, ahorita que comentabas, lo del... El guía tiene una historia? ¿Cuántas veces esa historia se concluye y cuántas veces esa historia llega a otro fin por los jugadores? A mí me gusta mucho la parte, por ejemplo, las historias que son oficiales, sí o sí tienes que ya hacer un fin. Por ejemplo, hay una que se llama El Dragón de Aguja Helada, que tú empiezas en una ciudad que se llama Phandalin, te dan 3 o 4 misiones que solamente tienen un inicio y un fin. Sí. Y tu finalidad dentro de esa partida es terminar con el dragón que estás echando aguja helada, ¿no? Entonces digamos que es una historia lineal, no hay como tantas divergentes, pero por ejemplo en los one shots o en los homebrews, por lo menos yo sí permito de que aunque esta sea el objetivo principal de la historia, irnos saliendo porque muchas veces lo dirigen a cosas muy padres, ¿no? O muchas veces tienen una idea. Por ejemplo, yo hice una partida que tenían que llegar a un castillo que estaba en una nube sobre una ciudad. Y lo que yo quería hacer es que encontrara una forma de volar, pero ellos encontraron una forma de destruir la nube, ¿no? Entonces siempre te rompen un poquito la parte de la historia. A mí se me hacía más fácil. Dije, pues tráete un grichiro que venga a bailar, a que llueva, carnal. Exacto, ¿no? Es lo que pasa. Y aquí es donde empiezo a platicar acerca de los dados. Nosotros conocemos el típico dado de 6 caras, ¿no? Que viene del 1 al 6, que es el cúbico. Sin embargo, aquí en Calabozos y Dragones jugamos con 7 dados. Está el de 4 caras, que es como una pirámide de 3 lados. Está luego el de 6. Está el de 8, que es como una pirámide doble. Tenemos también el dado de 10. Normalmente tenemos 2 dados de 10. ¿Por qué? Porque uno es de unidades y otro es de decenas. Si nosotros lo tiramos, por ejemplo, voy a hacer una prueba aquí. Yo saqué ahorita, por ejemplo, 60 cerrado, porque me salió 60 y luego 0. Sí. Después tenemos, el dado de 12 caras, y el de 20 caras, que es el que más vamos a utilizar dentro del juego. Este dado de 20 caras es el que vamos a utilizar para la mayoría de nuestras tiradas. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense todos que el personaje orco pícaro de Neto está en el suelo siendo devorado por, no sé, un jabalí gigante. Y yo lo que voy a hacer es hacer una tirada de intimidación para que el jabalí se vaya corriendo. Tiro el dado, me sale
qué curioso, me sale un 1, que es la peor tirada que puedo hacer. Entonces lo que yo hago es llegar con el jabalí y hacerle como bu, ¿no? Entonces ya valiste de dos. Sí, exactamente, más que ayudarlo, lo perjudico. A diferencia de que si saco, por ejemplo, un 20 natural, el 20 natural es lo mejor que te puede salir y lo haces crítico. Por ejemplo, no nada más asusta al jabalí, sino que se puede aliar con nosotros, lo hacemos carnitas. Algo que hablo de su mamá. Su mamá es una puerca. Exacto, ¿no? Y a lo mejor se va llorando. Entonces, el número que te salga determina la suerte que tengas con la tirada. No, a lo mejor tú quieres decir en una partida, no sé, le voy a lanzar una flecha al enemigo, pero te sale un 1. Claro, lanzas la flecha, pero le pegas a uno de tus amigos, ¿no? Ok. Ya. Esto me hace pensar, entonces, en la partida no puedes eliminar a un jugador. Sí, eso es lo más complicado del juego. Ok. Este juego está hecho, no es como por ejemplo Mario Bros. De que te matan y te comes un honguito verde y vuelves a revivir, ¿no? Sí. Depende mucho el Dungeon Master, si cuando se muere un jugador se muere para siempre, o si él dice, ok, vamos a hacer una misión para revivirlo, etcétera, pero es lo que está complicadísimo. Imaginemos otra vez que el orco de Neto llega a sus puntos de vida de 0, él tiene que hacer tiradas. Se llaman tiradas de vida, éxitos y fallos. Si tú me sacas 3 éxitos, te levantas con 1 de vida, sigues jugando. Pero si tú fallas 3 veces, te mueres en el juego y ya no puedes volver a jugar. Y tendrías que hacer un nuevo personaje. A mí la verdad es que en mis jugadas solamente me ha pasado que se han muerto 3 jugadores. Y es súper En el juego, claro. Y es súper emotivo porque básicamente tú eres ese personaje, ¿no? Entonces llegas a tenerle cariño a los personajes y sí es como algo súper triste cuando un jugador deja de ser, ¿no? Sí, sobre todo por esa parte del de, híjole, era yo, carnal, ya me morí. Sí, o sea, porque como ahorita dice Beto, ¿no? O sea, me cayó justamente la peor puntuación que pudo haber sido para las habilidades, ¿no? Entonces, de repente ahí dices, entonces si no me sale un número que me favorezca, ¿puedo matar a mi compañero o me puedo morir yo? O sea... Te voy a por un ejemplo que me pasó en el curso de verano. A ver si no los confundo mucho, ya ustedes me vayan diciendo. Era un clérigo, los clérigos normalmente son los que curan, ¿no? Son los healers. Va a rescatar a una damisela en peligro. La damisela en peligro está siendo atacada, entonces él lo que hace es hacer una tirada de medicina y creo que le subió 7 puntos de vida, ¿no? Sí. La siguiente tirada, él dice, ok, me salió la primera vez, lo voy a hacer una segunda vez. Tira medicina y le sale un 1. Entonces lo que pasó fue de que le voy a bajar el crítico de vida, que eran 12, más su tirada y le vuelven a salir 12. Sin querer le bajó 24 puntos de vida y mató a la damisela en peligro. Cuando él realmente lo que quería era ayudarla. Entonces, en esto entiendo que también vas teniendo como... O sea, esas puntuaciones te van dando vidas, ¿o cómo es eso? Sí, justamente conforme la tirada sea buena, tú asignas cierta cantidad de puntos que le agregas al jugador o que le quitas al jugador. Como les decía, puede ser tan estricto como viene en el libro y que en el libro te diga, ok, le subes 5 puntos de vida, o que sea como propio y sea un poquito más, un poquito menos. A lo mejor en lugar de subirle vida, le das una poción. Entonces, esto es la parte mágica, ¿no? La parte donde usas tu imaginación al 100%. Ok. O sea, tienes completamente, hasta cierto punto tienes el control de lo que sucede, pero te tienes que apegar a las reglas. Exactamente, y algo que es... Bienvenidos a la vida. Sí, y algo que está completamente ligado es tu suerte, ¿no? Incluso yo traigo que serán como unos 30 dados, pero de esos 30 dados nada más utilizo 2, ¿no? Utilizo uno que tengo por aquí amarillo y un set de Harry Potter que para mí son los dados que mejor tiradas me salen. ¿Qué tanto te relacionas con tus dados? Muchísimo, o sea, ¿cómo les digo? En el curso de verano los niños que tenía no me dejaban jugar con este dado porque siempre me salían jugadas buenas, ¿no? Es como, no, por favor, elige otro dado. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Igual yo estoy sorprendido, el que es mi Dungeon Master o mi guía, yo odio sus dados azules porque hacen tiradas buenísimas. Entonces sí él las acabas teniendo un buen de cariño, ¿no? Me salió un 20 sin querer. Sí, nomás lo empujó. Sí, ya el pobre orco lo mató con un 1, o sea, no. Tengo una duda. ¿Es un juego para jugar con amigos o compañeros o colaboradores o colegas o desconocidos de la misma edad o se pueden intercalar edades?
Se pueden intercalar edades. Por ejemplo, en la partida en la que yo estoy teniendo, que somos 9 jugadores en total, el más pequeño tiene 21 años, el más grande tiene 35. Sin embargo, por ejemplo, en otra mesa que está por ahí, era una mesa donde había un chico que tenía 14, otro tenía 11, y luego tenemos un salto hasta chavos que tenían 24, 25 años, y el guía tenía creo que 30, ¿no? Aquí es por eso la parte importante de la sesión cero, que se establecen las reglas y los límites para, por ejemplo, no tocar temas muy intensos con los más chiquitos y crearles más daño que diversión, ¿no? Y también es la parte de la paciencia. A lo mejor hay chicos que no le agarran mucho la onda y se van más un poquito a la parte del juego. Y hay chicos que le agarran súper bien a las estadísticas y que incluso van y te dicen y te corrigen y te dicen, no, te faltó mi bonificación y por acá. Entonces, ahora sí que es la habilidad del chico para poder entender su hoja de personaje y su personaje como tal. Aquí es una mezcla de que te guste leer, pero aparte que le entiendas a las matemáticas. Sí, porque dice estadísticas, dije, otra vez el béisbol, carnal. No, o sea, porque aparte tiene puntuaciones y todas las habilidades, o sea, tienes que ir relacionando perfectamente la habilidad con el puntaje y todo, entonces, pues no puedes agarrar y decir, me salió un 5 y ya gané, o sea, pues no. Exactamente, por ejemplo, si yo quisiera atacar con mi personaje que se llama Lucien, vamos a ver, a mí me salió 7, entonces vamos, primero que nada es ver si al enemigo con 7 puntos le haces daño o si fallas tu ataque. Uh-huh. Vamos a decir que le hago daño, ¿no? Luego tengo que agarrar otros dados. Lucien, por ejemplo, pega con 8. Entonces yo tiro mi dado, entonces son 6, le tengo que agregar 4 de mi bonificador por competencia, y si le quiero pegar con fuerza le tengo que agregar más 1. Y si todavía mi arma, por ejemplo, por aquí tengo una jabalina del relámpago, tiene otro bonificador, lo tienes que ir sumando. Más allá de matemáticas, porque realmente son matemáticas muy simples, es la parte de recordar cuáles son tus cosas. ¿Por qué? Porque si tú no recuerdas, a lo mejor tú dices, ok, le pego 6. Pero se te fue tu bonificador, se te fue tu clase de armadura, se te fue muchas cosas y haces menos daño. Entonces es mucha concentración. Es la parte complicada del juego para las personas que nos cuesta tener mucha atención, ¿no? Ok. Justamente ahorita acabo de ver esto que hiciste, cambio de dados. Y ¿cómo eliges el dado para cada momento? Justamente el manual te lo va diciendo. Y va cambiando, por ejemplo, un bárbaro, que son, como les digo, la raza que es el que golpea, por decirlo así. Su dado de golpe es de 12 en lugar del de 6. El mago, que es, digamos, como el más débil físicamente, pega con uno de 4, creo, una cosa así. Pero todo eso, no se compliquen, viene en el manual. O sea, que aquí rápidamente lo entendí así. De acuerdo al personaje que soy, es también los dados que puedo... El orden de los dados. Exactamente. Ok. Y cada arma, por ejemplo, aquí está un poquito... bueno, aquí está bien. Yo tengo un arco que pega con un dado de 8 y le tengo que agregar 4. Y es daño mágico, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, tengo unas garras como tipo las de Wolverine. Y para utilizarlas tengo que tirar 2 dados de 4. Entonces, el chiste es que tú vayas apuntando todo eso para que tú mismo no te hagas bolas. Y hacer tu acordeoncito, por ejemplo, vean, este es mi acordeón de los hechizos. En lugar de irme siempre al apartado de hechizos, donde viene un párrafo de lo que hace, simplifícalo. Simplifícalo desde la forma en la que tú le entiendas. Por ejemplo, si yo quiero hacer muro de viento, yo sé que son 120 pies, necesito tener un abanico y una pluma, tengo los diámetros o el tamaño del muro de viento que puedo hacer, y pongo nada más aquí qué es lo que hacen, ¿no? Criaturas en un alcance hacen una tirada para ver si se salvan o no del ataque, y si no se salvan les hago 3 dados de 8, y si fallo, la mitad, ¿no? Entonces es un acordeoncito en lugar de tener que leer todo un párrafo. Sí, ya. Pregunta, ¿hay un tablero o algo donde te guíes? Es lo que está súper padre de este juego. Tú si te consigues unos dados, es más, ni siquiera necesitas dados, bajas una aplicación de dados, lo único que necesitas es una hoja de papel, una pluma y ya. Sin embargo, si tú le quieres agregar un poquito como de realidad, por ejemplo, yo aquí traigo un mapa cuadriculado, donde cada cuadrito son 5 pies y te vas moviendo porque tienes cierta capacidad de movimiento. Te puedes comprar miniaturas, ¿no? Yo tengo por aquí una caja con pequeñas miniaturas para que sea una experiencia como más real. Okay. Pero si tú no tienes
la oportunidad de hacerte de todas esas cositas, porque lamentablemente es un hobby caro. Tú con impresiones, con stickers, con legos, con fichas, lo puedes hacer, siempre y cuando en tu imaginación lo vayas como traspasando, ¿no? Nos quedamos callados porque fue así como que, no es como la Oca que le avanzo 4 y regreso 5, o sea. No, justamente es lo que está complicado de la parte del rol, o sea, tú decides qué hacer, ¿no? En el tablero nada más hay, digamos, un enemigo y tú decides si te mueves, si no te mueves, si lanzas a distancia, para dónde te mueves. Lo único que aquí varía es tu capacidad de movimiento, que por ejemplo, de mi jugador son 7 cuadritos cada turno. Órale. Porque yo alguna vez en esta serie de Big Bang Theory justamente veía que tenían ese mapita, y por eso ahorita dije, hay como un tipo de tablero o algo donde, porque escuchaba eso, ¿no? Solamente puedes avanzar 5 o 6, ¿no? Así. Entonces ahorita fue así de, ¿cómo determinas dónde avanzar, hacia dónde vas, no? Claro. Digo, uno que de repente es más visual. Sí, o de repente dice, pues yo me voy por acá porque no hay nadie, no me hace nada. Ajá, entonces sí, o que estamos acostumbrados a esos juegos donde ves el tablero y dices derecha, izquierda, arriba, abajo. Ok. Ya sacó su, sacó su guío roji. Este silencio fue porque Beto acaba de poner sobre la mesa pues justamente el tablero, ¿no? Sí, exactamente. Y estamos como niños chiquitos cada que saca una cosa. ¿Y eso para qué es? ¿Cómo es esa? Y justamente tú pones tus personajes en el tablero y ya tú los vas moviendo hacia lo que te convenga, ¿no? Es a lo mejor aquí para atacarlo derecho, no sé. Entonces, como les digo, es toda la parte imaginativa. Si tienen curiosidad, porque yo sé que muchas veces la parte del podcast te vuelve complicado porque no tienes como tal una herramienta visual, ¿no? Pero justamente como decía Diana, vean un poquito de Stranger Things, ¿no? Vean The Big Bang Theory, que también sale bastante, y ahí tienen una idea. Y hay un montonal de material que podemos encontrar en las diferentes plataformas que nos pueden orientar un poquito. Porque yo que sigo algunos grupos de Dungeons and Dragons en Facebook, la pregunta más común es ¿cómo le hago para empezar? Iba para allá mi pregunta, ¿tú cómo empezaste? ¿Quién te inicia aquí? ¿Cómo dices, me llamó la atención? Primero que nada me llamó la atención cómo jugaban en Stranger Things, ¿no? De cómo se emocionaban, ¿no? Con esa pasión de te lanzo una bola de fuego y luego ya se iban los cuatitos a cenar, ¿no? Y luego se los comía Vecna y así. Pero fue muy curioso porque justamente a finales del año pasado uno de mis pacientes me dijo, yo quiero ser Dungeon Master. Y fue como, a mí me gustaría jugar cuando tú seas Dungeon Master, ¿no? Muy curiosa la vida porque justamente en mi cumpleaños me encuentro a 2 amigos y los 2 amigos me invitan a jugar. Entonces a partir de ahí fue como, ok, lo voy a intentar. Como les decía, llegué sin tener idea. Las primeras partidas era de que yo estaba en silencio porque no sabía cómo funcionaba, pero poco a poco le fui agarrando la onda y bueno, ahorita pues estoy haciendo un podcast, ¿no? Ok, sí, es que es esta parte, ¿no? A veces cuando conoces algo, te gusta, te involucras, llega un punto en el que dices, ok, quiero compartirlo, pero también quiero ver hasta dónde puedo llegar yo. Claro. O sea, es toda esa parte. Y ahorita yo me toco sacar su libro de personajes, su libreto, o sea, sus hojas del personaje, que cuando Neto decía, no es que sacó 4 libros y un engargolado. O sea, el engargolado nada más es lo de su personaje. Sí, nada más. Es un engargolado como de 20 hojas. Que bueno, de las 20 hojas realmente solamente son 3 de mi personaje. Pero a mí como me gusta tenerlo todo como muy arreglado, tengo hojas aparte, que esas no son como tal oficiales, pero a mí me funciona, ¿no? Por si conozco una persona importante, un evento, rumores, promesas, ubicaciones, todo esto lo voy haciendo para yo facilitarme, ¿no? Por ejemplo, conocer el grupo con el que juego, tener como mi inventario de qué es lo que traigo en la mochila, todo esto lo voy haciendo para que a mí se me facilite, porque soy súper despistado. Y es que a veces lo que cuando dices, ¿no? Cuando un personaje llega a morir es prácticamente cerrar ese engargolado y empezar otro. Sí, ¿no? Que bueno, realmente, por ejemplo, si mi personaje se muere, ya no estaría en esa partida, pero sí lo utilizaría para partidas posteriores, ¿no? Ya. Esa era también mi duda. Yo decía, una vez que se muere ya no lo puedes volver a utilizar como... Iba a preguntar, ¿cuánto tiempo duró tu primer personaje? Lleva todavía vivo, ahorita ya es nivel 10, ya lleva vivo, digamos, como en nuestra realidad, 7 meses, y bueno, lo que le sigue...
Pero hay personajes, por ejemplo, de los chicos del curso de verano, y la verdad sí sentí bien feo porque no es mi culpa que tiren tan mal. Sí, pobre Orco le fue así. Es una combinación de habilidad y suerte. Exactamente, duraron 3 días, ¿no? Entonces ahí depende mucho. Ya. Y bueno, dices que, por ejemplo, en este tiempo tu personaje tendría 7 meses. Tu personaje, bueno, ¿cuánto llevas con tu primer personaje? Justamente ese tiempo, los 7 meses. Y ya, digamos, como en el tiempo de juego, es toda una campaña que podría ser a lo mejor como un año dentro del juego. Y estamos como en el capítulo 2, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la segunda temporada. Sí, justamente esa era otra duda que tenía porque yo veía que se divide por campañas. Uh-huh. ¿A qué se refiere una campaña? Digamos, como si tú lograste tu objetivo, que como le decía hace ratito, es matar al dragón, tanto la partida como el guía te dice, ok, le paramos aquí y hacemos algo nuevo, o quieren que le sigamos ahora con algo diferente. Todo eso depende mucho del guía. Vino su mamá del dragón a vengarlo. Sí, realmente, o como salen todas las películas, los cliffhangers, ¿no? Ya todos creen que salió súper padre y como en Godzilla de repente hay un único huevo, ¿no? Sí. Entonces todo ese tipo de cositas pasan, pero eso es mucho del guía. Ok, muy bien, entonces ya, híjole, hoy sí se nos fue bien rápido el tiempo, pero ahorita, me desconcentró. Pero esto de las campañas, por ejemplo, ¿puedes seguir las que se proponen en cuestión de las historias oficiales, como nos dices? Uh-huh. Que digamos, ahí sí hay como que algunas campañas en particular. Sí, hay pocas, ahorita yo tengo en la mente 4 o 5, pero lo más común es que se hagan homebrews, ¿no? Que son historias inventadas. Ahora, a mí me gustaría mucho que en la segunda grabación de los juegos de rol, ustedes ya vengan con una idea de qué sería el personaje, para empezar a rolear un poquito lo que es el juego y a lo mejor ya platicándolo, nuestros escuchas lo pueden entender un poquito más. Sí, porque ahorita les dijimos, sí, los dados y demás, y Beto trae una caja con quién sabe cuántos dados. ¿Cuántos dijiste, era? Hagan de cuenta que es una sesión -1. Ajá. Para llegar a la sesión 0. Sí, exacto, ¿no? Pero nada más para cerrar, o sea, estos dados que tú traes, ¿cada personaje toma un juego de dados? Sí. Ok. O sea, por ejemplo, yo que ya vi unos ahí que tienen morado, y a mí me gusta el morado, ¿puedo elegir esos? Exactamente. Ok. Ya vimos que y bueno, dentro de los juegos de rol no es nada más Dungeons and Dragons, ¿no? Existe, por ejemplo, donde yo juego, bueno, los más famosos es uno de Cthulhu, que habla acerca de la psicología, ¿no? También está Warhammer, que es de robots, pero podemos encontrar del Señor de los Anillos, podemos encontrar de Skyrim, podemos encontrar de todo. Y la verdad es que es algo bastante, bastante padre para echar a volar la ardilla. Wow. O sea, sí, estoy así de mucha información en mi cerebro procesándola porque o sea, dice Beto, soy despistado y yo, ¡ay, por Dios, despistado! Y con todo lo que se tiene que acordar, ¿no? Pero justamente para eso está tu hoja del personaje. Exactamente. Por si tenemos problemas de memoria, rapidito revisas tu hoja del personaje y ahí... Bueno, rapidito no, porque supongo que eso es lo que hace tan largas también las partidas. Es como cualquier juego. Antes de que tú dictes tu tirada, ya la debiste haber pensado. Ok. Porque si no, se para mucho el juego, y se para el juego, y se para el juego. Entonces, sí es desde que tú ya tiraste hasta la siguiente vez que tienes como 5 o 10 minutos, irle pensando qué voy a hacer, qué podría funcionar. Ajá. ¿Qué dados voy a ocupar para la siguiente tirada y ver qué habilidades, herramientas y demás cosas que tengo puedo utilizar? Exacto. Ok. Miren. Ahí vamos. Vamos viendo. Sí, bueno, no queremos despedirnos, pero el tiempo nos comió literal hoy. Sí. Les recordamos que estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite al paladar de su boca. Y que recuerden que muy pronto ya vamos a tener el punto de venta fijo, entonces estamos muy, muy emocionados porque Así ya... que fíjense. Fíjense y en cuanto esté el punto de venta les compartiremos ubicación y todo para que puedan conocer no solamente las galletas de Notas con Sabor, sino todas las variedades y productos que tenemos. Y también conózcanos a nosotros. Sí, también, y pues muchas gracias, Beto. O sea, de verdad que hoy nos dejaste con el cerebro así. Nos explotó el cerebro y hay muchas cosas. No, gracias a ustedes por la invitación. Y se escucha difícil, pero van a ver que en el juego es mucho, mucho más sencillo. Ok, perfecto. Bueno. Entonces ya saben, si alguien está incluso buscando integrarse, a lo mejor alguna partida de este jueguito, pues busquen a Beto. Sí. ¿Por qué no? Igual por mis redes, en Facebook estoy como Beto Zarza, Beto sin la E. O tenemos un grupo que se llama Dungeons and Dragons Toluca,
Ahí estoy como administrador y ahí también se pueden contestar todas las dudas, hacer mesas, etcétera. Perfecto. Así que ya lo escuchó. Vámonos. Dale, nos vemos. Bye. Adiós.